Bienvenidos nuevamente al módulo sexto sobre la protección de los datos de carácter personal y de la privacidad en el ámbito de la publicidad y actividades análogas. En este vídeo explicativo del texto guía vamos a intentar sobresalir y destacar los aspectos más relevantes que pueden encontrar posteriormente en el contenido de este curso. En primer lugar, habría que poner de manifiesto que la actividad publicitaria, que va a ser fundamentalmente el campo de proyección de las normas especiales que la Ley de Protección de Datos y su reglamento establecen en relación con la publicidad, el hecho publicitario, la actividad publicitaria, es un concepto extrajurídico. Es un concepto que está estudiado en otras ciencias, la economía, el marketing, la sociología, y que por tanto es un concepto que excede a los propios límites del derecho. En este sentido, debemos poner de manifiesto que la publicidad es definida con carácter general como divulgación de ofertas comerciales en un ámbito de mercado con el objeto de promover los bienes o servicios de los empresarios. En este sentido, nuestro derecho ha acogido este concepto extrajurídico y lo ha convertido en un concepto jurídico. Desde 1988, la Ley General de Publicidad establece un concepto jurídico, una delimitación jurídica de lo que es publicidad, y es definido en el artículo 2 de esta norma como toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. Este es el campo en el cual se estudia el hecho publicitario como hecho jurídico. Este es el campo sobre el cual las normas de publicidad del denominado derecho de la publicidad realizan su labor de protección de los consumidores, y este es el campo, en suma, donde debemos proyectar la protección de los datos de carácter personal, donde debemos proyectar la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento de desarrollo. Debemos poner de manifiesto también que este hecho jurídico de la publicidad, regulada en nuestro derecho desde el año 64 y vigente desde el año 1988 en la citada Ley de Publicidad, esta publicidad puede no siempre afectar o lesionar derechos de los interesados o de los destinatarios o, en fin, de los consumidores finales. En este sentido, piensen, por ejemplo, en la publicidad realizada por medios como prensa, televisión, radio, en los cuales no hay en muchas ocasiones ni tradicionalmente un tratamiento de datos de carácter personal, donde el consumidor o el destinatario se acerca a ese medio de comunicación para observar un producto concreto y aparece también publicidad. En estos campos no hay una conexión entre el hecho publicitario y la protección de los datos personales, ni una lesión tampoco de la privacidad de las personas. En este sentido, dentro de la publicidad, donde existen actos preparatorios y publicidad en sentido estricto, pues hay muchas conductas en las cuales pues no hay una lesión, una infracción a la protección de los datos personales, a los datos personales de los destinatarios o consumidores. Por tanto, solamente una parte de la actividad publicitaria es proclive a lesionar derechos de datos personales y de privacidad de las personas. En este sentido, dentro de los actos preparatorios de la publicidad, destacan fundamentalmente actividades como la de recopilación de datos preparatorios para campañas de publicidad dirigidas, o, más modernamente, en el ámbito de las nuevas tecnologías, instalación de pequeños archivos denominadas cookies, que sí pueden afectar y que de hecho están pensadas en muchas ocasiones para realizar publicidad dirigida, en las cuales sí que puede afectar, a la protección de los datos personales y a la protección, en suma, de la privacidad de las personas. Y aquí es donde sí que debemos estudiar de qué modo la legislación de datos personales o legislación de nuevas tecnologías protegen y en qué medida al destinatario de estos mensajes publicitarios, de estas actividades preparatorias del mensaje publicitario. Pero luego existen también actividades dentro del hecho publicitario más encaminadas a una publicidad directa,
por tanto, no a una labor de recopilación, sino a una publicidad directa, en la cual pues sí que hay una lesión, o puede haber una lesión de la privacidad de las personas. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la publicidad dirigida a destinatarios concretos o a la publicidad indiscriminada que se realiza por medio de correo electrónico, de spam, el llamado spam, o incluso tweets promocionales o mensajes promocionales que nos llegan al WhatsApp o al Line. En este sentido, por tanto, debemos poner de manifiesto en esta introducción que la publicidad como hecho jurídico, regulada en el derecho de la publicidad, puede en ocasiones lesionar, ser proclive a la lesión de derechos de carácter personal, de protección de datos, de privacidad, y que este hecho va a poner de manifiesto la necesidad de poner en relación este sector del ordenamiento jurídico, el derecho de la publicidad, con el derecho más administrativo y sancionador de la protección de los datos y, en suma, también en el derecho de las nuevas tecnologías. Tras esta breve introducción, debemos avanzar haciendo referencia al método de exposición que se sigue fundamentalmente en el texto guía y que vamos a seguir también en esta presentación de vídeo. En este sentido, en primer lugar, vamos a estudiar el régimen general de la protección de datos en el ámbito publicitario, que será fundamentalmente el ámbito más amplio de estudio del texto guía, la base, la conexión entre el derecho de la protección de datos personales y el derecho de la publicidad, que está contenido fundamentalmente, lo vamos a ver a continuación, en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, tras lo cual estudiaremos las especialidades de la publicidad electrónica, haciendo especial hincapié al ámbito de la Ley de 2002 sobre los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. En tercer lugar, veremos la aplicación de la Ley General de Mercado, la Ley de Competencia Desleal de 1991, que tras la reforma de 2009 puede ser aplicable tanto por destinatarios como asociaciones de consumidores y usuarios para proteger la privacidad de las personas en el ámbito de la publicidad. Y finalmente realizaremos una breve referencia a la publicidad telefónica por su importancia y su frecuencia en la praxis y también al nuevo sistema de autorregulación o corregulación de los problemas que surgen en este ámbito. Sin más dilaciones, entramos ya a explicar las líneas maestras que verán concretadas en los textos guías sobre el régimen general de la protección de la privacidad y la publicidad. Al ser un texto fundamentalmente de estudio jurídico, debemos poner de manifiesto en primer lugar cuáles son las fuentes en las cuales vamos a encontrar esta regulación. Estudiamos fundamentalmente, por tanto, la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 1999, que en su artículo 30 establece las especialidades en este ámbito. Estudiaremos también el Reglamento de Desarrollo, su Real Decreto 1720/2007, que los artículos 45 a 51 establecen una regulación y desarrollo de la Ley Orgánica en este punto. Estudiaremos también la Ley 34/2002, la citada Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que en sus artículos 19 a 21 establece un régimen jurídico para la protección de la privacidad en el ámbito de las comunicaciones telemáticas, fundamentalmente. Y estudiaremos finalmente la Ley 3/1991, de 10 de enero, en su artículo fundamentalmente 29, aunque también conectaremos con otros artículos de la citada ley. Este es el marco normativo que tienen ustedes en España, que nos sirve a los destinatarios, a los consumidores, a las asociaciones de consumidores para proteger a los mismos frente a publicidad que atente contra datos personales, contra el derecho fundamental a los datos personales o a la privacidad de las personas. Entrando en el primer punto del régimen general de la protección de los datos en el ámbito publicitario, hay que poner de manifiesto la aplicación de un precepto especial, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que constituye el régimen general, el punto de partida de este tema de la especialidad de la publicidad y la protección de datos. Según el artículo 30, en su párrafo primero, quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y actividades análogas, utilizarán, y esta es una de las claves del precepto, utilizarán nombres y direcciones u otros datos de carácter personal cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al público o cuando hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento. Como ven, el artículo 30, en su párrafo primero,
establece ya alguna especialidad respecto de los aspectos estudiados en este curso y sobre los cuales habría que incidir un poco para llegar a comprender de una forma especializada este tema en el ámbito de nuestro curso de especialista. En este sentido, estudiamos en primer lugar en el texto guía, y así lo hacemos también en este vídeo, cuáles son los elementos de activación del artículo 30, es decir, qué elementos van a hacer posible la aplicación del artículo 30 y la, por tanto, posibilidad de ir a los tribunales de justicia o a los órganos administrativos competentes para tutelar el derecho del consumidor o destinatario ante estas intromisiones en su privacidad o en su tratamiento de datos de carácter personal. En primer lugar, tienen ustedes un elemento subjetivo desdoblado en dos partes para la activación del artículo 30. Primera parte, por tanto, elemento subjetivo que está compuesta por el destinatario, el llamado interesado, que aquí necesariamente en el ámbito de la protección de los datos de carácter personal, como saben ustedes, tiene que ser persona física. Y en segundo lugar, tienen ustedes también la figura del encargado del tratamiento o profesional que realice actividad publicitaria. Fíjense ustedes en este campo, en este supuesto, en este punto, que hay al menos dos cuestiones problemáticas que se ponen de manifiesto en el texto guía en relación con esta figura del responsable y de activación del artículo 30. En primer lugar, hacemos referencia en el texto guía al problema de determinar si este profesional que realiza publicidad debe ser un profesional de la publicidad o también es aplicable el artículo 30 a empresarios que esporádicamente realizan publicidad y que la publicidad no es una actividad típica de su actividad. Me explico. Estamos haciendo referencia a que el hecho publicitario se realice no por agencias de publicidad ni por medios de comunicación directamente, sino que se realice publicidad por empresarios que no son profesionales de esa industria publicitaria y que realizan una actividad publicitaria esporádica. En este sentido, ponemos de manifiesto en el texto guía alguna resolución de los tribunales de justicia que desde bien temprana la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos se decantan por la solución de que no es necesaria la condición de profesional de la publicidad para la activación del artículo 30. Otro problema también en relación con el encargado del tratamiento, esta persona responsable al final de la protección de los datos de carácter personal, del cumplimiento del artículo 30 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, otro tema interesante es poner de manifiesto que en el ámbito publicitario existen muchas otras personas que realizan actividad que no son las típicas que aparecen en la Ley General de Publicidad y que no por ello van a dejar de ser responsables en el ámbito del artículo 30 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. En este sentido, para la activación del artículo 30, concluimos en este segundo apartado que no es necesaria la condición de encargado o de responsable del tratamiento, sino que otros muchos empresarios que realizan, por ejemplo, actividades de arrendamiento de datos o cualquier otras actividades, se pueden incardinar y encauzar a encargado del tratamiento y responsable del tratamiento. Por tanto, y como síntesis de este primer elemento de activación del artículo 30, habría que concluir el carácter amplio de su interpretación para la activación del artículo citado, del artículo 30 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero junto a este elemento subjetivo, para activar la aplicación del artículo 30, es necesaria la existencia de un elemento objetivo. Y así, la Ley Orgánica de Protección de Datos hace referencia a actividades de recopilación de datos, de prospección comercial, de publicidad, de venta. En suma, las características que en el texto guía pueden encontrar sobre este tema es que el elemento objetivo de aplicación en este punto de la Ley Orgánica de Protección de Datos se caracteriza por su antiformalismo y por la idea de que objetivamente la conducta que entre dentro del artículo 30 debe estar caracterizada por una finalidad publicitaria o de prospección comercial, en suma, por el hecho de que se constituya como una actividad publicitaria, lo que se considera en el derecho de la publicidad como actividad publicitaria y no publicidad institucional o propaganda política, ideológica o de otro tipo. Como ven, y en síntesis, los elementos de activación del artículo 30 son elementos amplios que posibilitan la aplicación del artículo 30 y las especialidades que vamos a ver a continuación a una amplia gama y espectro de actividades publicitarias. Una vez visto esto en el texto guía, pues
entramos en el estudio de cuáles son las consecuencias jurídicas de la aplicación de este artículo 30, una vez presente los elementos de su activación. En este sentido, una de las primeras cuestiones reguladas en el artículo 30 son los medios de adquisición de datos personales. ¿Qué medios se consideran lícitos? ¿Qué medios ese elemento subjetivo, ese encargado del tratamiento, ese sujeto responsable del fichero, qué elementos dan licitud a la adquisición de los datos de carácter personal? En este sentido, la especialidad fundamental del artículo 30 respecto de otros campos de adquisición de datos y de elaboración o confección de un fichero es que se da la posibilidad a los empresarios, anunciantes, a las agencias de publicidad, a adquirir los datos personales, en primer lugar, de las fuentes accesibles al público y, en segundo lugar, del consentimiento del interesado. Por tanto, son dos conjuntos en los cuales se puede adquirir datos personales para la confección de los ficheros correspondientes. En este sentido, respecto de las fuentes accesibles al público, y como han sido objeto de estudio en otros módulos, únicamente hacemos referencia a dos de las que más frecuentemente aparecen en el ámbito de la publicidad. En este sentido, y tras el fracaso del censo promocional, hacemos referencia a la utilización del censo electoral como fuente de adquisición de datos para fines publicitarios y de prospección comercial. En este sentido, hacemos referencia a toda la evolución que el artículo 39.3 de la Ley Orgánica, de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ha sufrido, de tal forma que en un primer momento parecía lícita la adquisición directa de datos del censo electoral y posteriormente, con unas resoluciones judiciales y con una reforma de la propia Ley de Ordenación del Comercio Minorista, pues verán cómo se concluyó todo lo contrario. Hacemos, por tanto, una referencia a ese censo promocional, a ese censo electoral, y en segundo lugar hacemos también referencia especial a la utilización de los repertorios telefónicos por la habitualidad y la frecuencia que suele aparecer en la práctica. En este sentido, habría que destacar en este ámbito las referencias a la caducidad de los repertorios telefónicos como fuentes accesibles al público para el tratamiento de datos de carácter personal, y hacemos una referencia en el texto guía sobre esto, y también destaca la importancia del régimen de la utilización ilícita que se ha realizado sobre el tema de los repertorios telefónicos. Y me explico: la utilización de los mismos para realizar búsquedas inversas o búsquedas multicriterio, fundamentalmente en repertorios telefónicos electrónicos, pues ha hecho que exista una doctrina administrativa sobre los mismos a la cual nos hacemos eco en el texto guía. Respecto de los demás fuentes de acceso al público, listas de personas, de grupos profesionales, diarios y boletines oficiales o medios de comunicación, pues nos remitimos con carácter general a lo visto en otros módulos. También nos remitimos a otros módulos, sin perjuicio de realizar alguna referencia a los aspectos claves en relación con el consentimiento del interesado, que, como saben, debe ser realizado de una forma inequívoca, gratuita, etcétera, de acuerdo con los criterios generales. Por tanto, artículo 30, consecuencia primera: medios lícitos de adquisición de datos personales, fuentes accesibles al público y consentimiento del interesado. Una vez visto esto, dentro todavía del régimen general del artículo 30, se estudia a continuación cuáles son las consecuencias jurídicas de la utilización de medios ilícitos. Es decir, usted ha realizado publicidad y ha confeccionado ficheros con fines publicitarios sin consentimiento del interesado y sin cumplimiento del otro campo, de las fuentes accesibles al público, ha utilizado mal estos medios, pues cuáles son las consecuencias jurídicas que se establecen en la legislación correspondiente. En este sentido, destacamos dos conjuntos. En primer lugar, puede ser usted objeto de una demanda de responsabilidad civil, una indemnización de daños y perjuicios con base en los artículos 1902 y concordantes del Código Civil, existencia de un daño, de una acción o omisión, de una culpabilidad y de una relación de causalidad entre el daño y la acción o omisión culposa.
y usted puede simultáneamente ser objeto de un procedimiento administrativo, de una responsabilidad administrativa. Esta es fundamentalmente el campo de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la responsabilidad administrativa derivada de la utilización ilícita de los medios para los fines publicitarios. En este campo de la responsabilidad administrativa se distingue en el texto guía pues quiénes son los responsables, se hace referencia al encargado del tratamiento y a los responsables del tratamiento, se hace referencia también al carácter de la infracción y prácticamente en todos los supuestos es calificada como una infracción grave. Se hace referencia también al plazo de prescripción de 2 años que se establece en relación con las sobre las infracciones graves, y se hace referencia también a las cuantías que pueden llegar hasta los 300.000 euros, cuantías importantes para aquellos empresarios, profesionales o no de la publicidad, que adquieran datos de fuentes no accesibles al público o sin consentimiento del interesado para realizar actividad comercial o publicitaria o de prospección comercial. Otra de las cuestiones reguladas en el artículo 30 y que constituyen también el régimen general de la protección de los datos en el ámbito de la publicidad es la de los derechos del titular de los datos personales utilizados en actividades publicitarias. En este campo existen algunas especialidades que habría que poner de manifiesto y que creo que así se hacen en el texto guía. Se hace referencia a que el destinatario, el interesado de publicidad comercial, fundamentalmente tiene los siguientes derechos y que coinciden básicamente con los derechos que en otros módulos han estudiado en relación con los principios generales de la protección de los datos de carácter personal. En primer lugar está el derecho de información, que está referido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y que debemos poner inmediatamente en conexión con el artículo 5, con la teoría general del derecho de información en el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99. En este campo del derecho de la información existe alguna especialidad en relación con el régimen general del artículo 5. Así se distingue en el propio texto guía el derecho de información del destinatario cuando sus datos han sido obtenidos con su consentimiento, en cuyo caso verán que no hay diferencia alguna respecto del derecho de información general, y luego existen también el derecho de información o las características del derecho de información respecto de datos obtenidos sin el consentimiento, pero obtenidos lícitamente. Me explico. Datos obtenidos de fuentes accesibles al público. En este campo sí que existe unas diferencias respecto del derecho de información en general y que suponen, con carácter amplio, el reconocimiento de un derecho de información que debe ser realizado por el empresario o por el responsable o encargado del tratamiento, debe ser realizado en el momento de la publicidad y no en el momento de la confección del fichero. Verán los pormenores en el texto guía la diferencia, por tanto, entre este artículo 32 y lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Otro derecho que tiene el interesado es el derecho de acceso, regulado en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el artículo 15 de la misma, y en el cual pues no existe gran diferencia en el régimen jurídico de los mismos, y así se pone de manifiesto en el propio texto guía. Respecto del derecho de oposición, en un primer momento, el derecho de oposición como novedad dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en un primer momento no existía gran diferencia entre el régimen de oposición en el artículo 34 y lo que se entiende como derecho de oposición en el resto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero tras la promulgación, la entrada en vigor del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues sí que habría que decir alguna especialidad respecto de los mismos en actividades publicitarias o análogas. En este sentido, nos remitimos a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de Protección de Datos y en los artículos 48 y 49 de esta misma norma, en los cuales nos ponen de manifiesto la importancia que van adquiriendo cada vez más los denominados ficheros de exclusión y ficheros o llamados también listas de exclusión o listas Robinson, que adquieren una importancia cada vez más grande, sobre todo unas listas comunes de exclusión,
en el ámbito de la protección de datos. En este sentido, cabe destacar la diferencia que han existido entre el régimen jurídico aplicable a la oposición antes de la entrada en vigor del reglamento y después, puesto que antes se entendía que estos ficheros de exclusión rayaban prácticamente la ilicitud y posteriormente han encontrado un acomodo reglamentario que posibilita la realización, la confección de ficheros negativos que se cruzan y que posibilitan que interesados que hayan ejercitado su oposición, pues no reciban publicidad respecto a determinados productos o servicios. Adquieren en la praxis una importancia muy grande y realizaremos también sobre estos ficheros de exclusión o lista Robinson pues algún caso práctico o algún foro de discusión para entre todos pues encontrar unas opiniones en relación con esta práctica cada vez más generalizada en el ámbito de la publicidad y la protección de los datos de carácter personal. Para terminar esta primera parte general, se hace referencia también en el texto guía a cuáles son las consecuencias jurídicas de la lesión de los derechos que anteriormente hemos visto. De una forma muy parecida a lo que sucedía con las consecuencias jurídicas derivadas de la infracción del artículo 31 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, se establece dos ámbitos de responsabilidad de consecuencias jurídicas, un ámbito civil, regulado fundamentalmente en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y que se remite a las normas generales civiles, nuevamente a los artículos 1902 del Código Civil y concordantes, y luego una responsabilidad administrativa que es la propia de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en las cuales pues se hace referencia al órgano que va a poder resolver estas cuestiones, Agencia de Protección de Datos o a los órganos autonómicos correspondientes, el plazo de 6 meses que tienen para la resolución, la clase de infracción, nuevamente infracción grave como infracción de los derechos que hemos visto anteriormente, con su plazo de prescripción idéntico al anterior, sus 2 años de plazo de prescripción, y finalmente a unas sanciones que también pueden alcanzar incluso los 300.000 euros, como sucedían con las consecuencias jurídicas de la primera parte del precepto. Con esto concluimos la primera parte, el régimen general, la parte más amplia del texto guía en relación con la protección de los datos de carácter personal y la privacidad de las personas en el ámbito de la publicidad. Y se hace una referencia a continuación a las especialidades en el ámbito de la publicidad electrónica. Aquí nos encontramos con unos hechos nuevos que no estaban previstos en la legislación de publicidad y que quizás no estaban previstos tampoco por la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 1999 y que surgen como consecuencia de la utilización de las nuevas tecnologías para realizar actividad publicitaria. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a medios que pueden ser lesivos para la privacidad de las personas, tales como la utilización masiva de emails, el llamado spam, la utilización de mensajes de texto con promociones publicitarias no deseadas en nuestros smartphones, la utilización de aplicaciones como WhatsApp o Line para realizar actividad de promoción publicitaria o los llamados tweets promocionales. Hay que poner de manifiesto que en mercados como Estados Unidos, en las últimas estadísticas, pues se establece un incremento que hasta 2015 se calcula en torno al 31% de aumento de publicidad en redes sociales y unos ingresos publicitarios derivados de estas actividades en torno a los 600 millones de dólares. En este sentido, la publicidad realizada por las nuevas tecnologías ha adquirido una importancia decisiva en los últimos tiempos. Ciertamente que existen medios no lesivos para la privacidad de las personas, como la publicidad que se realiza en Internet y a los cuales los destinatarios o consumidores directamente accedemos a ella, pero existen otros medios en los cuales no solicitamos publicidad que sí pueden lesionar la privacidad. Sobre estos temas, que exceden lo que estaba regulado en el derecho en el año 88 en la Ley de Publicidad o en el año 92 en la Ley Orgánica de Protección de Datos o posteriormente en la del 99, el ámbito europeo, la Comisión Europea y otras instituciones, pues sí se preocuparon desde 2002 en estudiar estos temas y existen pues algunas normas como la Directiva 58/2002 o alguna comunicación sobre spam que son el origen jurídico de la posterior evolución que en otros estados y en el nuestro particularmente ha tenido estos temas.
En relación con el derecho interno español y en relación con este tema, debemos poner de manifiesto que la Ley 34/2002, la citada ya Ley de los Servicios de la Sociedad de Información y del Comercio Electrónico, establece algunas especialidades en relación con este tema. Concretamente, el artículo 43 da la competencia a la Agencia de Protección de Datos en relación con la aplicación de esta norma a la protección de la privacidad. Se establece una prohibición general a la realización de spam o de utilización de medios masivos sin consentimiento del interesado. Aquí es muy importante que marquen la diferencia entre la realización de publicidad por medios tradicionales, en las cuales era posible utilizar fuentes accesibles al público, y la publicidad realizada por medios de las nuevas tecnologías. Y luego es importante también que vean que existen determinadas excepciones a esta prohibición general del artículo 21. El artículo 22 también da unos derechos del destinatario en estos casos, fundamentalmente un derecho de información y un derecho de revocación, y habría que hacer referencia también en el artículo 22, y así se hace en el texto guía y quizás en algún foro de discusión, en relación con su modificación en el año 2012 con la denominada Ley de Cookies, que tanto problema parece que están dando a determinadas empresas para adaptar sus páginas web a este artículo 22 de la Ley de 2002. Otro texto que también tiende a proteger en nuestro sistema la privacidad de las personas es la Ley de Competencia Desleal. La Ley de Competencia Desleal de 1991 es una ley general que intenta tutelar los intereses que existen en el mercado, consumidores, empresarios y del propio Estado. Es una ley estatal, no existen leyes de comunidades autónomas en relación con la competencia desleal, una ley por tanto única en nuestro Estado, y es un derecho de la competencia desleal del cual derivan fundamentalmente consecuencias privadas. Por tanto, sanciones administrativas no están o no derivan de la aplicación de esta ley, que sí puede servir para la protección de la privacidad en el ámbito de mercado. Para la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, de esta tercera norma, se distingue en el texto guía la existencia de al menos 4 elementos: el elemento subjetivo, el elemento objetivo, el elemento territorial y, el más relevante, el elemento valorativo. Para aplicar, por tanto, la Ley de Competencia Desleal es necesario que se realice un acto por un empresario, elemento subjetivo, en un mercado, elemento objetivo, que ese mercado tiene que ser el mercado español, elemento territorial, aunque la actividad sea realizada fuera. Piensen en difusiones publicitarias realizadas en otros estados, pero con efecto en territorio español, y que además cumplan el elemento valorativo del artículo 29, que es el que regula las prácticas agresivas por acoso. Fíjense ustedes en la redacción de este artículo. Realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, por fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual. Este artículo posibilita la utilización de la Ley de Competencia Desleal y sus consecuencias jurídico-privadas de forma cumulativa a la Ley Orgánica de Protección de Datos, a su represión administrativa, y de forma cumulativa también a la Ley de 2002 en los casos de nuevas tecnologías. Las consecuencias jurídicas de la aplicación de esta ley para esas llamadas reiteradas, para ese spam, son fundamentalmente 2. El reconocimiento al destinatario de unos derechos derivados de la Ley de Competencia Desleal, el derecho de oposición, y que fundamentalmente se realicen comunicaciones identificables. Por ejemplo, las llamadas con números ocultos pues aparecerían prohibidas por esta legislación para realizar actividad comercial. Reconocimiento de unos derechos y utilización de unas acciones judiciales ante los tribunales de justicia, fundamentalmente, puesto que la Agencia de Protección de Datos no aplica la Ley de Competencia Desleal. En este sentido, el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal realiza una enumeración de las acciones que se pueden interponer ante los tribunales de justicia, y los artículos siguientes pues establecen normas de legitimación, prescripción y normas de remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil que en su caso serían aplicables. Supone, por tanto, la Ley de Competencia Desleal un instrumento normativo quizás desconocido para la tutela de la protección de los datos de carácter personal y de la privacidad, pero que creemos que puede ser eficaz para la disuasión de la realización de estas conductas agresivas
por acoso publicitario. Finalmente se realiza una referencia en este texto guía a la publicidad telefónica y a la autorregulación. En este sentido se realiza una referencia por la frecuencia en la práctica de este hecho de publicidad telefónica. Y se hace referencia a las prácticas habituales, a las prácticas de publicidad telefónica utilizando ficheros de clientes o grupos o de terceros, y se hace referencia no necesariamente a que esto sea ilícito, sino que se hace referencia porque se realizan en muchas ocasiones rozando la licitud o ilicitud, y habría que ver en el caso concreto si realmente se han adquirido datos de fuentes accesibles al público con consentimiento o si es aplicable, en su caso, la legislación de nuevas tecnologías. Se hace referencia a estas prácticas, publicidad, la que acabo de contar, también la publicidad telefónica realizada a recomendados, esas personas que recomiendan a terceros para la contratación de bienes o servicios y a los cuales las compañías pues, se ponen en contacto con estos terceros telefónicamente, actividades como la publicidad con datos extraídos de conversaciones telefónicas grabadas al contratar servicios, o, en suma, las actividades de publicidad telefónica con datos extraídos de guías electrónicas. Queríamos hacer esta referencia, puesto que, sin deslindar si es lícito o ilícito, simplemente para poner de manifiesto la frecuencia en la práctica de estas conductas. Finalmente, no queríamos cerrar tampoco el texto guía sin hacer una referencia a la autorregulación. En este sentido, cada vez más es frecuente observar cómo el Estado deja márgenes de autorregulación a los empresarios de tal forma que realicen y confeccionen sus propios códigos de conducta al margen de la legislación del Estado, siempre respetando unas bases, para regular sus propias relaciones. Así ha pasado desde hace un tiempo en el ámbito de la industria publicitaria. La autorregulación, fundamentalmente realizada por la Asociación Autocontrol, la Asociación para la Autorregulación de la Comunidad Comercial, es un hecho muy consolidado en el ámbito de la publicidad y muy estudiado también cada vez más por los investigadores en el campo jurídico de la actividad publicitaria. En este campo ponemos de manifiesto la existencia de un código importante para la protección de los destinatarios, que es el Código de Confianza Online, elaborado por esta Asociación Autocontrol, que se basa en 3 pilares. Se recopila una serie de normas deontológicas aplicables para proteger la privacidad de las personas que están en ese código. Se establece un sistema de aplicación de las normas a través de un jurado de la publicidad que es ajeno a los órganos de la Administración de Justicia y que dan celeridad a los procedimientos que intentan resolver la lesión de la privacidad de las personas en el ámbito de la publicidad. Y se establece un reconocimiento de un sello de confianza online para todos aquellos empresarios que se adhieran y cumplan este código de confianza online. Se está mostrando como un instrumento muy eficaz por esta asociación de autocontrol, teniendo en cuenta que a ella están adheridas pues más del 90% de los empresarios que en España realizan publicidad. Con esto daríamos por finalizado los aspectos esenciales en este vídeo explicativo que se tratan posteriormente en extenso y de una forma pormenorizada y más serena en el ámbito de los textos guías. Gracias por su atención.